Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Brúa. Estoy muy feliz de estar acá con vos. Hoy quiero hablarte de una palabra pequeña, cotidiana, que probablemente usas todos los días y que sin embargo tiene muchísimo peso. Y la palabra es debería. Debería meditar más, debería estar más presente con mis hijos, debería cuidarme mejor, debería haber superado esto hace mucho tiempo, debería estar más organizada, debería estar haciendo más. Durante años escuché esa voz dentro de mí. Era tan constante que dejé de notarla. Pensaba que me ayudaba a mejorar, que era una forma de mantenerme enfocada y comprometida. Pero con el tiempo entendí algo muy importante. Muchas veces el debería no es motivación, es vergüenza disfrazada de disciplina. Porque detrás de muchos de nuestros deberes hay una idea silenciosa, que todavía no somos suficientes tal como somos, que necesitamos corregirnos, mejorarnos, arreglarnos. Y cuando vivimos de ahí, desde ese lugar, el cuerpo lo siente. Tal vez como una tensión en el pecho cuando pensás en una conversación pendiente, como un nudo en el estómago cuando te preguntás si estás haciendo lo suficiente, o como esa sensación de peso que te aparece cada vez que pensás en algo que tendrías que hacer. Me acuerdo de una época en la que me repetía constantemente que debía cuidarme más, debía ponerme primero, debía ser más. Y lo sabía intelectualmente, leía sobre eso, hablaba sobre eso, incluso se lo recomendaba a otras mujeres. Pero yo no lo hacía. Y en lugar de preguntarme qué me estaba pasando, agregaba más presión. Debería ser más disciplinada, debería comprometerme más conmigo, debería ser más consciente, un debería encima de otro debería. Y lo que no entendía en ese momento era que cuanto más me exigía, más resistencia aparecía, porque nadie florece bajo una amenaza constante. Cuando usamos el debería como motor, generalmente pasan dos cosas. La primera es que nos rebelamos internamente, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no logramos hacerlo. Y la segunda es que lo hacemos, pero desde la obligación. Cumplimos, pero sin entusiasmo, sin energía o sin conexión. Y ninguna de esas dos opciones genera una transformación profunda. Lo que sí genera cambio es algo diferente, el deseo. Y no hablo del capricho. No hablo de hacer únicamente lo que nos gusta. Hablo de ese impulso genuino que nos acerca a algo que realmente valoramos. El deseo se siente distinto en el cuerpo. Por eso quiero proponerte un ejercicio muy simple. Pensá en algo que te repetís como un debería. Por ejemplo, debería hacer ejercicios, ir al gimnasio. Debería dejar de procrastinar. Debería comer mejor. Observa qué pasa en tu cuerpo cuando pensás en esa frase. Y ahora cambia la pregunta. En lugar de ¿qué debería ser? Pregúntate ¿qué quiero realmente? Quizás descubrís que no querés bajar de peso. Lo que querés es sentirte más libre, sentirte mejor, más cómoda en tu propio cuerpo. Quizás no querés trabajar más. Querés sentirte realizada. Quizás no querés meditar porque sí, sino querés sentir más calma, más espacio, más presencia. Y ahí aparece la diferencia importante. El debería suele generar tensión, el deseo suele abrir espacio. Es expansivo. Ahora bien, quiero ser honesta porque si no todo esto puede parecer muy poco realista. No te estoy diciendo que a partir de hoy hagas únicamente lo que te da la gana y que la vida se va a ordenar sola. Hay cosas que hay que hacer, las deseemos o no, como adultas. Hay que pagar las cuentas, hay que tener conversaciones incómodas, hay que cumplir compromisos que tenemos en el día a día. Hay que sostener a las personas que dependen de nosotras. Eso también es parte de estar viva, de ser adulta.
No se trata de escapar de esas responsabilidades. La diferencia no es que el debería desaparezca por completo de tu vida. La diferencia es cuál es el motor predominante, porque hay una distancia enorme entre una vida donde el deseo es el suelo sobre el que se apoya todo, incluidas las obligaciones, y una vida construida casi por completo desde el debería, con apenas una gota de deseo perdida entre tanto deber. Cuando el deseo está en la base, las tareas que hay que hacer se hacen y se sienten como una carga permanente. El esfuerzo sigue existiendo, pero nace desde otro lugar. No desaparece el trabajo, cambia la raíz desde la que lo hacemos. Y hay algo más que observé una y otra vez en mujeres que acompañé durante años. Muchas alcanzaron un éxito importante del que cualquier persona lo puede ver desde afuera. Y durante mucho tiempo pensé que ese éxito de ellas venía principalmente de la ambición o de perseguir el dinero con mucha determinación. Pero cuando empecé a trabajar con ellas y escuché sus historias, encontré otra cosa. La mayoría no había construido lo que construyó persiguiendo el dinero. Habían construido sus proyectos siguiendo algo que les importaba profundamente, conectadas con su deseo de resolver un problema en el mundo. Querían ayudar a determinadas personas, querían transformar algo que les dolía o que sentían que debían cambiar en el mundo. Había un querer vivo detrás de todo eso. Y el dinero llegó como consecuencia, pero rara vez fue el motor principal. Y creo que ese orden importa. Primero el deseo, después el resultado. Primero eso que te mueve de verdad, después aquello que produce. Cuando invertimos ese orden y ponemos el resultado adelante, como por ejemplo el dinero, el reconocimiento, la aprobación o cualquier otra meta externa, intentando fabricar el deseo después para llegar ahí, algo se tensiona. El cuerpo lo sabe y ya no se siente como deseo, se siente como urgencia, como presión, como ansiedad. Y muchas veces terminamos alcanzando algo para descubrir que en realidad nunca fue eso lo que buscábamos, porque el deseo limpio no es lo mismo que el ansia. El ansia dice, tengo que lograrlo, necesito que pase, que ocurra. Si no pasa, hay algo mal conmigo. El deseo, en cambio, tiene otra cualidad. Puede existir incluso antes de ser satisfecho. No necesita convertirse inmediatamente en acción. Puede ser escuchado, observado, habitado, dándole lugar. Y muchas veces, cuando le damos ese espacio, nos muestra algo más profundo. Muchas veces nuestros deberes ni siquiera son nuestros. Los heredamos. Los heredamos de nuestra familia, los aprendimos de la cultura, los absorbimos de nuestro entorno. Aprendimos que para ser amadas había que comportarse de determinada manera, que para ser aceptadas había que cumplir ciertas expectativas de nuestros padres, que había que ser buenos, que teníamos que ser responsables, fuertes. Y muchas veces, especialmente las mujeres, crecimos aprendiendo que nuestro valor estaba en cuidar, en cumplir y en dar. Que querer demasiado podía ser egoísta, que pensar en nosotras era peligroso. Entonces dejamos de escuchar nuestros propios deseos. Pero el deseo no desaparece, se queda esperando debajo de las exigencias, debajo de los mandatos, debajo de todos los deberías. Y sí, escucharlo da miedo, porque cuando reconocemos lo que realmente queremos, aparece la vulnerabilidad. Podemos fracasar, podemos equivocarnos, podemos ser vistas, podemos descubrir que algunas partes de nuestra vida necesitan cambiar. Pero también es ahí donde empieza la autenticidad. Con el tiempo dejé de preguntarme qué debería hacer hoy y empecé a preguntarme qué necesito hoy.
¿Qué quiero profundamente? ¿Qué me está llamando en este momento? No siempre obtengo respuestas inmediatas ni claras, pero esas preguntas me acercan mucho más a mí misma que cualquier lista de obligaciones. Por eso quiero dejarte una práctica para hoy. La próxima vez que sientas tensión frente a una tarea, una decisión o una conversación difícil, detente un momento, respira y sentí tu cuerpo. Y pregúntate, ¿hay un debería atrás de esto? Y si la respuesta es sí, seguí profundizando. Y pregúntate, ¿qué quiero realmente? No hace falta que encuentres la respuesta enseguida, simplemente escucha, porque muchas veces el cambio no ocurre cuando nos exigimos más, ocurre cuando dejamos de pelearnos con nosotras mismas y empezamos a escuchar lo que de verdad queremos. No se trata de eliminar las metas, no se trata de dejar de esforzarte o de ir para adelante, se trata de construir una vida donde el esfuerzo nazca de algo vivo, donde las metas estén al servicio de lo que realmente valorás y donde el deseo vuelva a ocupar el lugar que siempre tuvo que ocupar, el de ser tu brújula. Gracias por acompañarme en este capítulo, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo episodio.